Complutense de Madrid y el título es sobre la relación entre paralelismos y ponderación de razones. Por favor, José. Bueno, pues comienzo. Muchas gracias por la presentación, Andrei, y muchas gracias por invitarme a esta 13ª edición de la Escuela de Invierno. Esta es la segunda vez que participo, si no recuerdo mal. Yo hice el máster en 2018, en el curso 2018-2019. Después participé en 2022 en otra edición también sobre teoría de la argumentación y voy a participar en esta de 2026. Creo que es una buena señal de lo que aprendí en el máster, sigue dando sus frutos, o al menos continúo trabajando en el mismo ámbito de investigación. Yo voy a hablar en esta ocasión de algo parecido, es digamos, una especie de desarrollo de lo que presenté en 2022. En aquella ocasión presenté una determinada interpretación de la argumentación por analogía, una teoría acerca de esta forma de argumentar, que llamaba entonces, bueno, que se suele llamar en teoría de la argumentación la concepción metaargumentativa, ahora se va a ver por qué. Y lo que voy a hacer en esta presentación es, digamos, relacionar esa forma de entender la argumentación por analogía con la práctica de ponderar razones o de ponderar argumentos. En concreto, me voy a centrar, mi objetivo es la presentación, es presentar dos formas de argumentar en las que analogía y ponderación pues aparecen combinadas de cierta manera. De hecho, la presentación de 2022 se llamó dos variedades de argumentación por analogía y esta la iba a llamar otras dos variedades más de argumentación por analogía, pero luego cambié, me parecía un poco descriptivo, así que utilicé otra. Para presentar este objetivo, pues voy a seguir un orden bastante sencillito. Primero voy a explicar qué entiendo por ponderación y por analogía, voy a explicar por qué la analogía, por qué utilizo el término de paralelismo de razones. Después me voy a detener en la primera variedad, la ponderación, que llamo aquí ponderación de analogías, pondré algún ejemplo y diré en qué consiste, y después me voy a detener en la segunda, la analogía de ponderaciones. Este es básicamente el plan. Comienzo, es bastante sencillito, pero aún así no tengo tiempo suficiente, creo yo. Bien, como digo, mi objetivo es bastante humilde, si se quiere. No voy a dar grandes definiciones de qué es un argumento por analogía o lo que es una analogía o qué consiste ponderar razones. Simplemente voy a tener en cuenta un par de, fenómenos argumentativos que he encontrado en diferentes contextos que creo que es interesante recoger y, sobre todo, no confundir, que he encontrado que algunos teóricos tienden a confundirlas ambas. Sin embargo, para poder hacer eso, pues tengo que decir cómo voy a entender estas nociones y tengo que dar ciertas definiciones, aunque sean mínimas. Con respecto a la primera, con respecto a la ponderación, voy a entender algo como eso. Es una operación argumentativa que consiste en considerar la fuerza relativa de dos argumentos, o mejor dicho, de las razones planteadas por dos argumentos. Esto se puede hacer con muchos fines y para muchos objetivos, de muchas maneras. Yo me interesa aquí lo que he llamado ponderación antiorientada. Suena muy complejo, pero no es más que considerar la fuerza relativa de razones que favorecen conclusiones incompatibles. Para que se entienda, pues es lo que ocurre en un típico dilema moral. Tienes dos acciones, dos cursos de acción incompatibles y tienes razones que favorecen ambos cursos de acción. Lo que tienes que hacer es ponderar en ese contexto qué razones tienen más peso, por decirlo así. En concreto, me voy a centrar en el tipo de ponderación que suelen expresar conectores argumentativos del tipo pero. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues para que se entienda, mejor que dar una definición, pues pongo un ejemplo rápido en el que se usa este tipo de conectores de la manera en la que a mí me interesa aquí. Es un artículo, creo que apareció, se publicó con motivo de la publicación de un libro sobre Jimi Hendrix y se recoge el testimonio de Pete Townshend, que es el guitarrista de The Who. Y Pete Townshend lo que hace es comparar la influencia que tuvo, el impacto que tuvo la música de Jimi Hendrix y de los Beatles en la historia del rock. Y dice eso. En muchos aspectos, Jimi Hendrix modificó el sonido del rock mucho más profundamente que los Beatles. Sin duda, ellos aportaron composición al género, pero Jimi cambió el sonido de la guitarra. Bueno, como se puede ver, pues en primer lugar aparece la tesis, la posición de Pete Townshend, que es que Jimi Hendrix modificó el sonido del rock mucho más profundamente que los Beatles. Para llegar a esa conclusión, el autor tiene en cuenta dos factores o dos consideraciones. Por un lado, la composición y por el otro, el sonido de la guitarra. El primer factor favorecería la tesis opuesta a la suya, que es que fueron los Beatles quienes modificaron el sonido rock más profundamente que Jimi Hendrix, mientras que el segundo factor favorece la suya. Lo que hace Pete Townshend en esa segunda oración, por medio del uso del conector argumentativo, pero, es decir, que reconoce
que hay razones en contra de su propia posición, para una tesis contraria a su propia posición, pero atribuye más fuerza a la segunda razón, a las razones que favorecen su propia posición. Y eso lo expresa con el conector pero. Esto es básicamente lo que voy a entender por ponderación. Es una concepción bastante limitada, no captura todos los matices de la noción de ponderación, pero me sirve para poner lo que quiero presentar aquí hoy. Bien, ahora, ¿qué pasa con la analogía? Bueno, aquí estoy, como he dicho, estoy utilizando paralelismo como sinónimo de analogía, se va a entender ahora por qué. Por analogía voy a entender algo tan general y tal vez vago como eso. Es una comparación entre dos cosas. En la literatura en español se suelen llamar foro y tema, que destaca los aspectos de los que se cree que son semejantes. Un ejemplo, creo que la mayoría lo conocerán. La vida no es más que una sombra que pasa, un actor mediocre que en el escenario se agita y pavonea y que al llegar su hora desaparece sin dejar rastro. Es una historia contada por un idiota llena de ruido y furia y que nada significa. Así, para empezar la mañana con buen ánimo. Bien, si esto es una analogía, ¿vale? ¿Qué es una argumentación por analogía? ¿Qué es lo que aquí me interesa? Pues no es más que el uso argumentativo de una analogía. Aquí presento una definición bastante general que captura esa idea. Es una forma de argumentar en la que se presenta una comparación entre dos cosas, es decir, una analogía, como razón para defender algo acerca de una de ellas. Hay una cantidad ingente de literatura acerca de en qué consisten estas cosas que se comparan una argumentación por analogía. Hay quienes defienden que son propiedades de cosas, otras relaciones, otros sistemas de relaciones, otras historias, etcétera. Por razones obvias no tengo tiempo para entrar ahí ahora. Simplemente lo que voy a hacer es proponer el tipo de teoría que necesito para explicar lo que voy a explicar a continuación, que es la teoría que defendí en 2022, que es lo que se suele llamar concepción metaargumentativa. Y se llama así porque interpreta esas cosas que se comparan a una argumentación por analogía como argumentos. La definición de una argumentación por analogía sería esa. Se trae una forma de argumentar, de dar razones, en la que se presenta una comparación entre dos argumentos como razón para defender algo acerca de uno de ellos, que es bueno, es malo, etcétera. Para que se vea, pues pongo un ejemplo. Es un artículo, es una entrevista a, creo que se llama Edward Snowden, creo que era informático o algo así, algo por el estilo, técnico informático, trabajaba para una agencia de investigación en Estados Unidos y creo que fue en 2014, 2015, por ahí, desveló, digamos, el sistema que tenía el gobierno de Estados Unidos de espiar a sus propios ciudadanos. Creo que se exilió a Rusia y desde entonces vive allí. Y en esta entrevista pues, se hace cargo de unos de los argumentos que se suelen utilizar para quitar importancia a ese tipo de prácticas por parte del gobierno. Y dice lo siguiente: argumentar que no te importa la privacidad porque no tienes nada que ocultar es como argumentar que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Bueno, pues la estructura se ve bastante clara. En la primera parte de la oración aparece un argumento con la estructura tesis, porque, razón, y después, tras un indicador típico de argumentación por analogía, de analogías, mejor dicho, es como sí, es como argumentar, es como decir, pues se presenta el segundo argumento, que sigue la misma estructura, tesis, porque, razón. Si esto se representa con los diagramas que utilizaba antes, que son los de la dialéctica argumental, como ya casi todo el mundo sabrá, pues tendríamos algo como esto: argumento tema y argumento foro. Lo que estaría diciendo Snowden es que el primer argumento es malo, no es válido, no plantea una razón digna de consideración porque es análogo al segundo, que obviamente nadie aceptaría como planteando una razón digna de consideración. Llamo a esto paralelismo porque si nos fijamos, lo que en realidad se está comparando aquí es la relación entre lo que se presenta como una razón y aquello para lo que eso es una razón. O si se utiliza la terminología tradicional, la relación entre las premisas y la conclusión. Para que se vea que eso es lo que se está comparando aquí, es lo que consiste en la analogía, pues se puede sustituir esos elementos por variables y expresar la analogía por medio de esta expresión clásica de paralelismo. A es a B lo que C es a E. Eso es la analogía, de acuerdo con esta interpretación. Y eso es lo que así es como la voy a entender yo a partir de ahora. Vale, ahora la cuestión es, vale, ¿y cómo se relacionan la ponderación, tal y como la he definido aquí, y esta forma de entender la analogía o los argumentos por analogía? Pues yo he encontrado al menos dos formas en diferentes contextos. La primera es lo que llamo aquí ponderación de analogías. No tiene más misterio, es básicamente lo que parece que dice. Es una forma de argumentar en la que se considera la fuerza relativa de dos argumentos basados en analogías opuestas.
Una analogía opuesta no es más que una analogía, dos analogías que favorecen conclusiones incompatibles, por decirlo así. En filosofía hay bastantes ejemplos, ahí menciono algunos. El más clásico es el de Hume en los diálogos sobre religión natural. Yo voy a utilizar un ejemplo menos trascendental, por decirlo así, que es la discusión que hubo en Estados Unidos acerca de la regularización de lo que se llamaba armas fantasma, que son kits de armas, kits de piezas que se vendían online, no llevaban número de registro de serie, por decirlo así, por eso se llamaban armas fantasma, y por las que te lo comprabas online y te podías fabricar tu propia arma de fuego. Creo que fue en 2021, la administración Biden, por razones obvias, pues intentó sacar adelante una normativa que exigía que pues, estos kits llevaran número de serie y que los vendedores llevaran un registro y tuvieran en cuenta los antecedentes penales de quien compraba las armas. Básicamente que se tratasen bajo las mismas normas que las armas convencionales. Una empresa que vendía estas armas presentó una demanda, un juez creo que de Texas tumbó la normativa y entonces la administración Biden presentó un recurso de urgencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos contra esa decisión, básicamente. Y en el escrito que se presentó ante la Corte Suprema, pues la fiscal general, aparte de otros muchos argumentos, pues presentaba esta analogía. La leo. Cualquier hablante reconocería que un impuesto sobre la venta de estanterías se aplica también a IKEA cuando vende cajas de piezas y herramientas e instrucciones para montarlas y convertirlas en estanterías. Vale. Obviamente aquí tenemos una analogía entre las armas fantasma y las estanterías de IKEA. La cuestión es cómo funciona esta analogía, en qué sentido son esas dos cosas análogas. Bueno, pues para entender eso hay que tener en cuenta cuál era el argumento que presentó la administración Biden. Ellos defendían que las armas fantasma pues, debían regularse bajo ciertas normas jurídicas, que son esas que aparecen ahí. La cuestión es, vale, ¿y por qué se debería hacer esto? Bueno, pues la respuesta es por la sencilla razón de que esas son las normas que regulan la venta y el uso de armas convencionales. Esto a resumen ya se podría entender como una extensión análogo de una norma. No voy a entrar ahí porque eso haría más complejo todo. Voy a dejarlo ahí. Vale, ahora la cuestión es, ¿en qué sentido es las estanterías de IKEA análogas a ese caso? Bueno, pues mi interpretación, mi tesis, es que la analogía funciona como un argumento paralelo que legitima el argumento de la fiscal general, de la administración Biden. Sería algo así como decir, vale, imaginemos que el impuesto hipotético I se aplica a la venta de estanterías convencionales. En ese caso, nadie negaría que eso es una razón digna de consideración, si se quiere, una razón pro tanto, para defender que el mismo impuesto se debe aplicar a las estanterías de IKEA. Lo que estaría haciendo la fiscal general es decir, vale, mi argumento o nuestro argumento es aceptable porque es análogo a este otro que nadie rechazaría como inválido, como no planteando una razón. Esa sería más o menos la idea. El caso es que hay quien lo rechaza. Si continuamos leyendo el artículo, pues nos encontramos que los oponentes a la extensión, análogo si se quiere, de esta norma, al caso de las armas fantasma, también presentaron un escrito ante la Corte Suprema y en ese escrito reconocen la analogía de la fiscal general y presentan otra. Y dicen lo siguiente, una analogía más adecuada sería la de un kit para hacer tacos, que incluya tortillas, sobres de condimentos, salsa y otros ingredientes junto a una pieza de carne cruda. Nadie llamaría eso un taco. Además del montaje, para convertirlo en un taco sería necesario cortar, picar y cocinar la carne y hasta que eso no se hiciera no tendría sentido tratarlo como un alimento, como el equivalente a un taco. Bueno, la conclusión principal de los oponentes es la opuesta a la anterior, es las armas fantasma no se pueden tratar, no pueden tratarse como si fueran armas convencionales, esa es su posición. Vale, ¿por qué? Bueno, pues por las mismas razones que un kit para hacer tacos no puede tratarse como si fuera un taco. La cuestión es cuáles son esas razones. Bueno, pues si he entendido bien el fragmento, la razón en el caso del kit es porque hay que cocinar los elementos, los ingredientes que componen ese kit. Y de la misma manera, por analogía, en las armas fantasma, pues los componentes o los elementos vienen sin montar. Estarían haciendo algo muy parecido a lo que hacía la fiscal general, es presentar un argumento análogo que todo el mundo aceptaría como válido, planteando una razón digna de consideración para defender o legitimar su propio argumento. No me interesa tanto si este argumento es bueno o es malo, si mi interpretación
tiene algún defecto, no estoy muy convencido de ella. Lo que me interesa más ahora es señalar la expresión con la que comienza el fragmento. Ellos, lo que están haciendo los oponentes, de acuerdo con su interpretación, es reconocer que hay otra analogía que plantea una razón para una determinada conclusión y presentar una analogía más fuerte, más adecuada, que plantea una razón mejor que la anterior. Es decir, estarían haciendo algo muy parecido a lo que hacía el guitarrista de The Who, Pete Townshend, en el ejemplo de Jimi Hendrix. Estarían ponderando dos argumentos, en este caso argumentos por analogía, y defendiendo que uno de ellos es más fuerte que el otro. Tendríamos una analogía, que es la de la fiscal general, su propia analogía, la de los oponentes, y la defensa de que esa segunda analogía es mejor o es más apropiada. Esto es lo que he llamado ponderación por analogía, ponderación de analogías, perdón. Y es una forma de argumentar, se le ha prestado cierta atención en el ámbito de teoría de argumentación, hay cierta discusión acerca de cómo funciona. Sin embargo, hay otra forma en la que analogía y ponderación se combinan a la que no se le ha prestado tanta atención en teoría de la argumentación. Es lo que yo aquí llamo analogía de ponderaciones. Vendría a ser algo así como defender que es un argumento por analogía, una forma de argumentar por analogía en la que se defiende que una determinada ponderación es adecuada, es aceptable, válida, correcta, porque es semejante o es análoga a otra que ambos argumentadores o que en general se acepta como aceptable, como válida, como correcta. Pongo siempre este ejemplo, creo que lo analicé también en 2022, me repito un montón, pero es un ejemplo muy clarito y que se ve muy bien lo que quiero decir. En otros artículos he presentado otros ejemplos distintos, algo menos claros. Bien, para el que no lo conozca, pues doy un poco de contexto. Durante la pandemia, el cardenal Antonio Cañizares, creo que casi todo el mundo estará familiarizado con su doctrina, dijo que estaba mal utilizar células de fetos abortados en la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus porque argumentaba esos fetos habían tenido una muerte horrible e inmoral. Esas eran más o menos sus declaraciones. Eso se hizo viral, como una especie de escándalo, y en este artículo el periodista Agapito López Villa responde a esas declaraciones. Y dice lo siguiente: pues mira tú por dónde ahora me acaban de entrar remordimientos de conciencia. Desde que el otro día el cardenal Cañizares dijera que se están utilizando células de fetos abortados para fabricar una vacuna contra el coronavirus. Respetado monseñor, imagina que acaba de asistir espiritualmente a un joven que ha sido legalmente ejecutado. Horror. Y que en la cama de un hospital hay una persona cuya vida depende del corazón del joven o de sus riñones. ¿Autorizaría su eminencia el trasplante de sus órganos? Me da a mí que sí. ¿Acaso no encuentra su eminencia alguna similitud entre el cadáver del joven y los fetos abortados? Yo sí, con perdón. Bueno, en primer lugar se menciona la posición del cardenal Cañizares en el primer párrafo, que como digo es un argumento que se podría representar de esa manera. Después, tras un punto y aparte en este caso, que es un indicador típico de argumentación, pues se menciona un caso hipotético, un caso inventado, por decirlo así, en el que se tienen en cuenta dos cosas. Por un lado, se habla de que hay un joven que ha sido legalmente ejecutado, está utilizando las comillas para señalar que no hay nada como legalmente ejecutado, reconociendo eso. Y después se tiene en cuenta también que los órganos de ese joven pues, pueden ser útiles para quien los necesita. Si nos fijamos, pues se trata de un típico dilema moral. Tenemos una razón para defender que el trasplante no es correcto, no es adecuado o es inmoral, por decirlo así, y una razón a favor del trasplante. Después de presentar ese caso hipotético en el que se tienen en cuenta esas dos consideraciones, pues lo que hace López Villa es, por un lado, mediante la primera pregunta retórica, atribuir más peso a la segunda razón, porque dice que el trasplante estaría autorizado y la razón que favorece esa conclusión es la segunda. Y mediante la segunda pregunta retórica, lo que hace es trazar una analogía entre ambos casos, entre el caso de los fetos y el caso del joven ejecutado. Lo primero se puede representar mediante el pero, como hacía en el caso de Jimi Hendrix, es decir, es una argumentación muy parecida, y mediante la analogía, el paralelismo que está estableciendo entre los dos casos, pues se podría completar el caso-tema de esa manera. Y lo que tendríamos es algo distinto a lo anterior, tendríamos dos ponderaciones, o sea, dos ponderaciones análogas, por decirlo así. Si en el caso anterior teníamos una ponderación de analogías, aquí tenemos una analogía de ponderaciones, por decirlo así.
Esto se puede representar con variables, aunque no soy muy partidario de estas cosas, pero vamos, para que se vea claramente los parecidos y las semejanzas entre ambos casos, pues aquí se ve más claramente. Como digo, arriba tenemos una ponderación de analogías entendidas de esta manera y abajo pues al revés, una ponderación de analogías y una analogía de ponderaciones. Eso es todo lo que quería decir aquí. Creo que lo interesante a partir de ahora sería explicar, no tengo tiempo para eso obviamente, pero sería explicar qué beneficios tiene con interpretar pues estos fenómenos argumentativos de esta manera, como una ponderación de analogías y la segunda interpretación, qué implicaciones filosóficas o argumentativas podría tener esta forma de entender la argumentación por analogía. Pero como digo, pues no tengo mucho tiempo. Esto es básicamente una repetición de lo que acabo de decir, o sea que no aporta mucho más. Eso sería básicamente todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Okay. Tenemos tiempo para preguntas. Hubert ha levantado la mano. Sí, muchas gracias, José. Voy a hacer una pregunta relacionando tu exposición con la anterior de Manuel. Podríamos interpretar que los desacuerdos profundos, epistémicos al menos, surgen cuando no hay criterios comunes aceptados por las partes de evaluación de argumentos. Sin embargo, la analogía, tal y como tú la has contado, bueno, y podríamos interpretar que esos criterios, a su vez son reglas o principios, ¿no? Sin embargo, la analogía, tal y como tú la has contado, es una forma de argumentación particularista que va de caso a caso y no presupone ninguna regla. Entonces, me pregunto, si creéis, porque realmente es una pregunta para los dos, que cuando existen esos desacuerdos, porque no hay reglas, una manera de seguir argumentando y quizá de resolver el desacuerdo sería recurrir a la analogía, teniendo en cuenta que además tú has distinguido analogías de dos órdenes distintos, ¿no? La analogía básica y después la de ponderación. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que sí. No lo he explorado. De hecho, no soy... Bucci y Hudax proponen esa misma idea en el artículo clásico del 89 y dicen que podría ser una forma de solucionar uno de este tipo de desacuerdos profundos, porque no está presuponiendo criterios comunes, sino que lo que estás haciendo es estableciendo, digamos, un punto en común a partir del cual pueden surgir futuros principios o acuerdos comunes. Creo que sí, que se podría ver así, pero tampoco lo he desarrollado mucho para ver si en la práctica eso ocurre y qué relación tiene con los desacuerdos profundos, pero yo por mi parte creo que tendría futuro, sería una buena idea de explorar. No sé qué opina Manuel. Sí, no, la verdad es que, para mí el argumento de analogía es una de las herramientas, no sé, que más me impresionan y que creo que son muy importantes para ofrecer argumentos, digamos, persuasivos para ambas, que sean persuasivos para la otra parte en contextos de desacuerdo profundo. En concreto, una parte de mi tesis es pensar en el desacuerdo profundo entre veganos y no veganos y exploto la analogía de las mascotas. Entonces, que sí, vaya. Parece como que las analogías son capaces de crear así razones prácticamente desde la nada. O sea, desde cero cosas compartidas, aunque en realidad es necesario que se compartan cosas, pero sí. Gracias a los dos. No sé si tenemos a alguien más que quiera hacer una pregunta. Juan, por favor, Juan Antonio. Hola, buenos días a todos. Gracias por la interesante conferencia. Nada, un par de preguntas para José Alhambra y que, están en todas estas cosas que estudiamos en teoría de la argumentación. Si realmente la analogía es un tipo de argumento en sí o podría ser reducido a inducción, como muchos consideran. Esa es la primera. Y segundo, ¿qué papel le darías, José Alhambra, a Walton y las preguntas críticas de Walton para ponderar los argumentos por analogía, para ponderar qué analogías son correctas o son
mejores que otras. Okay. Gracias por la pregunta. Con respecto a la posibilidad de reducir la argumentación por analogía a inducción o incluso deducción, como hacen muchos autores, o sea, por poder se puede, lo han hecho muchos autores y lo puedes hacer y no hay ningún problema. El caso es si al hacer eso no estás distorsionando el fenómeno de argumentar por analogía, porque los propios argumentadores no dan señales. Yo en los casos que he analizado no dan señales de que presupongan principios, sean empíricos o inductivos o no. Yo no lo haría, pero precisamente porque lo que me interesa son los criterios que tienen los propios argumentadores para usar argumentos por analogía, para evaluar argumentos por analogía y para argumentar en general. Si eso no te interesa mucho y lo que quieres quieres tener una teoría más elegante, pues redúcelo todo a argumentos deductivos y acabas antes. Pero vamos, yo creo que eso pierde un montón. No tenía sentido, básicamente, desde mi punto de vista. Y la segunda, es una pregunta difícil por dos motivos. Primero, porque yo no recuerdo ahora cuáles eran las preguntas críticas de Walton. Lo estudié en su día, pero no te podría decir algo específico pregunta por pregunta porque ahora mismo no las tengo en mente. Lo que sí creo que te podría decir es que creo que no servirían para mucho para evaluar a un argumento en sí, porque son preguntas muy generales, al menos las que recuerdo, sobre que si son las premisas verdaderas y cosas por el estilo. Son en realidad las cosas semejantes y es como, bueno, pues no lo sé. O sea, quiero decir, son muy, muy vagas. Y otro problema, y este creo que es el más grave, bueno, no, es igual de grave, es que Walton no tenía para nada en cuenta la ponderación y las preguntas críticas no tienen en cuenta. De hecho, no sé si las preguntas críticas serían hasta qué punto serían útiles para tener en cuenta consideraciones que se puede para crear ponderaciones o contraargumentos o modificadores o lo que sea. Sé que Walton, no sé hasta qué punto esa pregunta la dejo abierta, no sé hasta qué punto eso sería útil o no, las preguntas críticas para esa labor. Lo que sí sé es que Walton al menos no lo tiene en cuenta, porque la ponderación no aparece por ningún lado, al menos de lo que yo explícitamente, o tal y como yo la estoy entendiendo aquí, y ni siquiera implícitamente, eso ya habría que verlo, hilar más fino, pero vamos, la respuesta es que para poco. Las preguntas críticas no sirven para mucho en ese sentido, con las precauciones que he dicho antes. Bueno, de hecho, Walton entiende por analogía semejanza pura y dura. Claro, sí, de hecho, sí. Es una noción muy general de analogías. Dos cosas son semejantes, se dice algo verdadero de una de ellas, por tanto se puede decir también de la otra, o algo por el estilo. O sea, no hace análisis de qué consisten esas cosas que se comparan. Es como muy general todo. Bueno, no sé, tiene algunas preguntas críticas justamente adecuadas o adaptadas al argumento de analogía, porque, por ejemplo, en la analogía pues es muy problemático que tú estableces dos órdenes diferentes que tienen similitudes entre sí, pero claro, pero esa es un argumento como muy, digamos, muy subjetivo, porque otras personas pueden ver más de semejanzas entre esos dos órdenes que estás estableciendo, en los que tú estableces semejanzas, ¿no? Entonces, una de las preguntas críticas es sobre las disimilitudes, ¿no?, entre esos dos órdenes que estamos comparando, ¿no? Esa es una de las preguntas críticas que Walton tiene sobre este tipo de razonamiento, ¿no?, de argumentación. Y nada, sí, sí, o sea, sí, en ese sentido. O sea, pero como habla solo de semejanza, pues en ese sentido es más general. Pero sí, no. Sí. Ok. Manuel. Tienes la mano levantada si querías. Sí, no, era una pregunta así que tengo en la cabeza sobre la analogía. O sea, hay casos en los que la analogía, digamos, sirve para argumentar a favor de una ponderación determinada, ¿no?, de razones, o sea, de factores. Estoy pensando como en casos así de desacuerdo moral o de investigación, digamos, moral, en el sentido de cómo se combinan estas razones en este caso, y va a un caso análogo y digamos, y trazar la analogía. ¿Hay una manera alternativa a esa? O sea, que buscar una analogía para, digamos, para fundamentar un pesaje determinado en un caso en el que estás pensando. Quiero decir, hay otra manera porque a mí no se me ocurre otra.
No Sí, sé. puedes apelar a un principio general. Es decir, pues en todos estos casos, los argumentos que apelan a principios son mejores que los argumentos que apelan a, yo que sé, a reglas. Consecuencias, reglas, suele ser el típico que se puede comparar. Puedes apelar a circunstancias contextuales que justifiquen atribuir más peso a uno que a otro. Ware tiene un artículo que habla de diferentes formas de justificar una determinada ponderación. O sea, yo creo que sí, hay más de una manera de hacerlo. Otra cosa sería ver el tipo específico de argumento, a lo mejor en cuestiones morales algo más específico. Tiende a haber, perdón, hoy que se ha quedado en blanco el ordenador, dependiendo del contexto y del tipo de argumentación o de práctica argumentativa, a lo mejor ahí es más habitual encontrar una forma que otra o algo así, pero yo creo que sí hay ejemplos, como digo, el Uber recoge varias formas de hacer eso. Entonces sería... Okay. Leonor, una pregunta breve, por favor, que ya estamos fuera del tiempo, pero bueno, una pregunta breve. Muchas gracias. Sí, me ha gustado mucho tu intervención, me ha parecido realmente inspiradora, así que muchas gracias. Solamente te pregunto cuál es tu visión del papel de la razón práctica y la finalidad contextual. Quiero decir, si en la analogía concreta lo que hay son dos ponderaciones, una primera ponderación de diferencia para establecer que no son el mismo caso, eso es muy importante, porque si no sería una interpretación extensiva sin más. Hay una ponderación de diferencia y después de hacer la ponderación de diferencia hay que hacer una ponderación de igualdad. ¿Qué papel le das tú a la razón práctica, con todo su sustento teórico, a la razón práctica como finalidad contextual para resolver analogía? En el caso, por ejemplo, de las armas, tú decías la razón material es que está en la ley, ¿no? La razón material es la seguridad. Te pregunto, ¿no? Como razón práctica, es la seguridad. En un estado muy... La seguridad tiene problemas muy altos. En España no tenemos esa razón práctica, ese criterio de razón práctica, ese contextual. ¿Qué papel le das tú a esa? O sea, no sé si he entendido bien. Creo que es muy importante distinguir entre, cuando estás analizando un argumento por analogía, si se trata de cuestiones prácticas, como en el caso de casi todos los ejemplos que he analizado, que se debe aplicar esta norma o no, se debe hacer algo o no, es importante tener eso en cuenta, aunque no se limita, creo, los formas de argumentar que he identificado a casos de argumentación práctica, pero es importante tenerlos en cuenta. Y con respecto a la importancia del contexto, por supuesto, o sea, quiero decir, la analogía se presenta así, pero luego a la hora de evaluar qué analogía es mejor, pues se suelen apelar a criterios contextuales que están directamente relacionados con cuál es el propósito de la propia práctica, qué otras razones hay, y o sea, se ponderar y tener en cuenta esa complejidad. Por ejemplo, en el caso de las armas, una de las razones que dirimía no solo se utilizaba un argumento por analogía, eso es una parte que me interesa porque estoy interesado en este tipo de argumentos, pero también se apelaba al número creciente de asesinatos por armas, de este tipo de armas, a muchas otras consideraciones que tienen que, entre todas, pues hacen el caso que estaba defendiendo la fiscal general. La analogía es parte de eso. En algunos casos es más fundamental, digamos que ese es el núcleo de toda la argumentación y a partir de ahí se va construyendo toda la argumentación. En otros es más parte de la otra argumentación más compleja. Pero sí, es importante tener en cuenta cuáles son criterios prácticos, cuál es la finalidad de esa argumentación para poder evaluar una argumentación por analogía. Eso es fundamental. Gracias. Pues muchas gracias, José, y muchas gracias a todos por vuestras intervenciones.